Mírame con tu ternura, que pueda sentir tu amor sobre mí. Mírame. ¿Qué tal, queridos hermanos? Sean todos bienvenidos el día de hoy a estas reflexiones de la palabra de Dios. Estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, que nos guíe en esta fiesta de San Andrés Apóstol. Vamos a disponernos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestro texto es tomado del Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, versículos del 18 hasta el 22. Escuchemos pues el Santo Evangelio según San Mateo. Mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, pues eran pescadores. Les dijo: vengan tras de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos de inmediato dejaron las redes, los siguieron. Más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, a Santiago hijo de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes. También los llamó. Ellos de inmediato dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta fiesta de San Andrés Apóstol, hemos escuchado el Evangelio de San Mateo, cómo Jesús lo ha llamado, cómo Jesús llama a sus primeros apóstoles. Dice el versículo 18: mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, una región pobre, una región donde había mucho sufrimiento, vio a dos hermanos. Y es que si nosotros estudiamos un poco el texto antes de esto que acabamos de leer, resulta que Jesús en el capítulo 4 dice que, lleno del Espíritu Santo, después de ser bautizado, entra al desierto a orar. Y en el desierto es tentado por Satanás, y Satanás le pone las pruebas. El lleno del Espíritu soporta esas pruebas, sale de ahí y lleno de ese Espíritu, lleno de esa confianza de Dios, entonces empieza a caminar por esta región de Galilea. Imagínense, ha estado orando con el Padre esos 40 días, ha sido tentado y ha soportado esa tentación y sale fortalecido, sale lleno de la gracia de Dios. Y lo primero que hace al caminar lleno de esa gracia es ver a unas personas, a dos hermanos. Dice a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al agua, pues eran pescadores. Jesús los ve y los llama. Ellos de inmediato dejaron las redes y los siguieron. Dice el texto: a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles que Jesús llama fue a Simón Pedro y a su hermano Andrés. En otro texto diré en San Juan, capítulo 1, que buscan, y ellos dirán: queremos estar contigo. Se quedan con Jesús y Juan el Bautista dirá: aquel es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Jesús y los discípulos lo siguen, entre ellos está Andrés. Andrés es el que lleva a Jesús a ese joven para que le dé los panes, para que él haga la multiplicación. San Andrés estuvo con Jesús 3 años aprendiendo de él y fue llevado al martirio. Entonces aquí lo interesante es cómo Jesús llama. Jesús llama a sus apóstoles después de haber estado en un encuentro íntimo, personal con el Padre. Y no tan solo llama a ellos dos, también dice el texto que llama a Santiago y a su hermano Juan, de los primeros apóstoles. Los llama para que los sigan, para que aprendan, para que lo acompañen. Ellos en el transcurso de su vida pasaron muchas cosas. El mismo San Andrés, el apóstol, que hoy nosotros reflexionamos en la liturgia, pasará muchas situaciones. Incluso abandonará a Jesús, lo dejará solo en la cruz. Después, en Hechos de los Apóstoles, él volverá y será lleno del Espíritu Santo, y a partir de ahí dará su vida incluso hasta el martirio en Creta por el anuncio del Evangelio. Cuando Dios nos llama, Dios no se equivoca. Dios nos llama con nuestra fragilidad, Dios nos llama con nuestros problemas, Dios nos llama con nuestra debilidad, y seremos tentados por Satanás. El demonio querrá aplastarnos, querrá destrozarnos, querrá apartarnos de la gracia de Dios, y muy probablemente en algunas ocasiones lo haga. Nos haga sentir vacíos, nos haga sentir que no podemos,
nos haga sentir que hemos perdido todo. Pero aunque Él lo llegara a lograr, la gracia de Dios estará con nosotros para levantarnos, para decirnos que sí podemos, para darnos ese ánimo de decir que no todo está perdido, y Dios nos dará su gracia, su espíritu para continuar, porque a los que Él escoge, aunque sean tentados por el mal, aunque sean perseguidos y aunque sean llevados a la cruz incluso, Dios jamás los va a abandonar. Y aunque San Andrés, que hoy celebramos, fue uno de los que abandonaron a Jesús, él también fue uno que después dio su vida por Jesús. Así nosotros, hermanos, si en algún momento nos hemos alejado de Dios, le hemos fallado, nos hemos equivocado, hemos caído hasta lo peor, hoy es el momento de decirle: Señor, yo quiero levantarme con tu gracia, continuar adelante, no rendirme, porque solamente tú eres el Dios bueno y el Dios que nos mira con amor. Pues en esta fiesta de San Andrés Apóstol, pidámosle a Dios que nos llene de su gracia, de su amor, de su misericordia, y que hoy que cantamos en gloria, pedirle a los ángeles que nos permita estar bajo la disponibilidad con que la hizo este apóstol, un apóstol que fue uno de los primeros que Jesús llamó, si no es que el primero que Jesús llama y le dice: sígueme, y él de inmediato, dejando todo, lo siguió. Pues vamos a pedirle a San Andrés Apóstol que nos siga iluminando e interceda por nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Andrés Apóstol, ruega por nosotros. Muchas gracias.